Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida. Y corriendo hacia él, les saludaban y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo, que tenía un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba, y echa espumarajos, cruje los dientes, y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo, dice. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús, póngale atención al 21, preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. En el Nuevo Testamento, esta familia que está en una grave crisis solamente está compuesto por un papá y un niño. Era su único. En el caso del Antiguo Testamento vemos que esa viuda no era una viuda común, era una viuda, era una mujer que se había casado con un hombre de Dios. Sin embargo, eso no le eximió de las crisis. ¿Cuántos saben que servirle al Señor a veces provoca más crisis? ¿Sabe usted que hay mucha gente que no le sirve a Dios porque sabe que cuando empieza a servir las cosas se ponen difíciles? Y lo que no sabe es que es solamente un tiempo corto donde el Señor está probando cómo está tu corazón para poderle servir a Él. En este caso, la Biblia no nos muestra ni nos dice el nombre de este hombre. Sin duda era un padre angustiado, un padre que amaba a su hijo. Tan amaba a su hijo que buscó a los discípulos. Quiero hacerle un poquito de trasfondo porque precisamente este acontecimiento sucede un momentito después, un tiempo después, cuando el Señor sube con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, los 3 discípulos cercanos de las experiencias sobrenaturales, sublimes, especiales. Dicho sea de paso, dentro del discipulado de Cristo hay círculos de intimidad. Y aunque caminaba con 12 donde andaba Judas, es llamativo que él tomó solamente 3, Pedro, Juan y Jacobo, y lo subió a un monte donde se transfiguró. Usted conoce muy bien los detalles. Y tan era la experiencia tan tremenda, y esa historia, o mejor dicho, ese momento que el Evangelio narra, nos enseña muchas cosas que no quiero irme por ese lado ahorita porque no es el tema, pero qué maravilloso es que el Señor se transfigura como un adelanto, no solo de su muerte, sino que también de su resurrección, y se transfigura delante de ellos, y también de alguna manera en figura nos habla de cómo Él va a volver. Este mismo Jesús, cuando estaban los discípulos viéndole que iba ascendiendo, aparecieron hombres con vestiduras blancas, ángeles que dijeron: este mismo Jesús, así como le habéis visto subir, así mismo vendrá. Y todo eso era un anticipo en el monte de la transfiguración. Es interesante que le apareció a un lado un muerto que no pudo entrar a Canaán. ¿Ya sabe usted quién no pudo entrar a Canaán? Moisés. Y Moisés se quedó en un monte antes de entrar a Canaán, pero qué maravilloso es que la ley no le permitió a Moisés entrar a Canaán, pero la gracia de Dios sí le permitió entrar. Cuando transfigurado, él se presenta, transfigurado Cristo, pero Moisés, un muerto transformado, presentado ahí en Canaán. Así que Moisés le tardó unos buenos años entrar a Canaán, pero la gracia le permitió entrar. Y un vivo que se lo llevó el Señor, como también anticipo de aquellos vivos que la palabra nos dice en 1 Tesalonicenses, los vivientes que permanezcamos, dice, seremos levantados juntamente con Él. Elías es un anticipo de un vivo transformado. Así que el monte de la transfiguración nos habla de cosas escatológicas maravillosas.
Y Pedro quería hacer unas enramadas porque se quería quedar ahí. ¿Cuántos quisiéramos quedarnos en los momentos, en los montes, en los lugares donde nos encontramos en tanta intimidad y en experiencias tan sobrenaturales? Nosotros debemos anhelar eso. Pero también hay que bajar. Y ese bajar del monte nos indica que a veces en las experiencias sobrenaturales con Dios también tenemos que enfrentarnos a la vida, ¿no es cierto? Yo no sé qué pensaron, nunca me había puesto a pensar y ahorita estoy pensando. Los 9 discípulos, ¿de qué estarían hablando al pie del monte? Le voy a decir algo, al pie del monte se murmura. Al pie del monte se discute. Usted nota que ahí están discutiendo los escribas con ellos y la multitud con ellos. Hay un probable zafarrancho ahí, ¿verdad? Porque el Señor tiene que decirles cuando baja. ¿Y qué discuten con ellos? Es decir, con los discípulos. Pero se nota que también ellos están discutiendo. Al pie del monte hay mucha carnalidad. Por eso la invitación, hermanos amados, de acuerdo a la profecía de hoy, que estamos en tiempos de preparación, es subamos al monte. No nos quedemos en las faldas de los montes. Es muy probable que los que se quedaron estaban molestos. Es muy probable. La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si su discipulador a usted lo hace a un lado y se lleva a unos discípulos a una experiencia donde usted le dice, no, tú no puedes ir? ¿Qué diría usted? Así sinceramente. ¿Se pondría bien contento? Refunfuñaría, ¿verdad? En esa iglesia hacen acepción de personas. Los discípulos probablemente dijeron, bueno, ¿por qué Jesús se llevó a estos 3? Se llevó a los de la foto. Se llevó con los que se lleva mejor. Pero no tenían las características adecuadas para poder experimentar ese tipo de experiencias. Ojalá usted tenga las características especiales para la parucía. Ojalá que nosotros estemos preparados para esas experiencias y que no nos quedemos al pie del monte, ¿verdad? Como esos 9. Es interesante pensar qué decía Judas. Judas solo estaba preocupado por la bolsa, ¿verdad? Que no se la robaran. Judas estaba preocupado por las cosas de la tierra. Cuando usted se preocupa del dinero nada más, o de cómo hacer dinero para subsanar todas sus necesidades, está muy terrenal, está muy al pie del monte. Amén. No sabemos qué estaba sucediendo, pero la Biblia nos dice, para que ya no lo cubremos mucho, cuando volvieron él y los discípulos, es decir, Cristo y los discípulos de esa tremenda experiencia, vieron una gran multitud, no eran pocos, porque multitud ya son muchos, ¿no? Y una gran multitud, pues es mucho más grande el gentío, que les rodeaba. ¿A quiénes? A los discípulos. De repente ya los iban a linchar. Y dice, y a unos escribas, es decir, líderes, quizás fariseos, quizás saduceos, pero los escribas eran los doctos en la ley. Yo creo que estaban discutiendo doctrina. Qué peligroso, hermano, es solo interesarse por aprender doctrina solo a la mente. Hay gente que le fascina las reuniones de doctrina. Hacen cualquier cosa por ir a una reunión de doctrina, por llenar su mente de conocimiento. Los escribas, doctos en la ley, probablemente discutían. Como el padre presenta una necesidad, yo no sé si estaban discutiendo si se podía echar o no demonios. ¿Sabe usted que los judíos echaban demonios? O sea que era un tema común. Sabían cómo hacerlo. Y yo no sé qué era lo que discutían, pero lo cierto es que mientras discutían los líderes y discutían los discípulos de Cristo, el niño seguía igual. Hay padres de familia que discuten sobre doctrina. Hay padres de familia que no literalmente, pero agarran, te voy a botar agarran a bibliazos a sus hijos. No literalmente. ¿Cómo se agarra a bibliazos a un hijo? Recitándole todos los versos que se sabe el padre y ni siquiera experimentándolos él, siendo el ejemplo de esos versos, siendo él una persona que vive conforme a aquello que predica.
Mientras había discusión, el niño estaba endemoniado. No sabemos qué pasó con la madre, no lo dice la Biblia. Pero indudablemente una familia donde falta un cónyuge es una familia con crisis. Y no le voy a decir que falta el cónyuge solamente porque se fue, se divorciaron, se separaron, sino que hay familias, y lamentablemente familias cristianas, donde alguno de los dos cónyuges hace rato que se fue, aunque esté de cuerpo presente. ¿Dicen amén? ¿Cree usted que eso puede suceder? Hay esposas que no sienten apoyo de sus esposos. Hay hijos que no cuentan con sus padres. Usted sabe que hay padres fantasmas. Están en la casa, pero nadie los mira. Nadie los percibe. Siempre están ocupados en su mundo. Y eso hace que muchas veces las madres sientan que están criando solas a sus hijos. ¿Es eso cierto? Dice amén. ¿Sí eso es cierto? ¿Puede suceder eso? ¿O yo me estoy inventando cosas? Y puede ser al revés también. Una madre que ya se alejó, ya no quiere nada con la familia. Es el esposo, es el padre el que trata de ver cómo ayuda a los hijos. Así que esa es una familia en crisis. Cuando le dije a usted que viéramos el verso 21 y que le pusiera atención, la pregunta de Cristo fue: ¿desde cuánto o cuánto tiempo hace que le sucede esto? Sería importante la pregunta. Al fin y al cabo, lo iba de todas maneras a liberar. Pero le vuelvo a preguntar: ¿cree usted que las preguntas que Cristo hace son importantes? Yo creo que sí. Y lo que a mí me impacta, lo que a mí me salta en ese pasaje, es que dice desde su niñez. Pero qué llamativo, hermano amado, es que no sabemos qué edad tiene, pero era un muchacho. Los evangelios, en 3 de los evangelios nos hablan del mismo pasaje, y podemos notar algunas cosas que nos amplían acerca de lo que sucedió con esta familia. En uno de los pasajes le llaman lunático al muchacho. En otro de los pasajes se le llama epiléptico, como que ahí quisieron usar una palabra un poquito más moderna, pero yo no estoy de acuerdo mucho con epiléptico, porque eso, el tipo de síntomas que tenía él, la medicina moderna le llama epilepsia. Le daban ataques, le salía espuma por la boca. Pero en realidad lo que la Biblia desnuda es que este niño, desde muy pequeño, fue tomado por un demonio. Usted ve que aquí en el libro de Marcos dice un espíritu mudo. Así que si usted junta los 3 pasajes, usted se va a dar cuenta que va añadiendo diferentes cosas que no son interesantes. Pero la pregunta de Cristo es: ¿desde cuándo? Desde su niñez. No dice desde su nacimiento. ¿Se acuerda que en Juan 9 había un ciego de nacimiento? Entonces el evangelio y lo que aparece en la palabra, tenemos que ponerle mucha atención a lo que dice. No está de más. No es un libro común y corriente. Por eso tenemos que poner atención que cuando él preguntó ¿cuánto tiempo hace?, la respuesta del padre no es nació así, sino que desde su niñez. Eso indica que en algún momento de la niñez de ese muchacho algo pasó en esa familia que abrió la puerta para que un espíritu de ese tipo, que dice al final que solo sale con oración y ayuno, se metiera en el niño. ¿Cree usted que es normal que un demonio entre en un niño? Yo quiero que usted por un momentito se ponga a pensar y se mete en los zapatos de ese padre. ¿Será que ese papá podía trabajar?
Probablemente estaba negociando, yo no sé cuál era su profesión, tal vez era pescador, tal vez era carpintero, porque esas eran las dos profesiones de esos tiempos más socorridas. No sé si vendía en el mercado, yo no sé qué hacía el padre, pero qué terrible haber sido cuando el padre le iban a avisar que ya el niño, y quizá el muchacho, según el tiempo que había pasado, estaba cayendo en el agua o cayendo en el fuego. ¿Cuántos saben que los judíos y los hebreos y los de la tierra de Israel aprendían el Antiguo Testamento? ¿Cuántos saben eso? Mejor que muchos de nosotros. Ellos aprendían a leer, los que podían aprender a leer a través de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero no es cierto que hay un pasaje que dice, y si pasas por el fuego, no te quemarás. Y si pasas por el agua, no te anegarás. Y probablemente este padre sabía eso. Pero el espíritu lo llevaba al fuego y lo quemaba. Lo pasaba por el agua y casi lo ahogaba. Qué terrible era la realidad de esta familia. Yo no sé si el espíritu mudo entró cuando se fue la mamá. No lo sé. Pero ahí no había mamá. ¿Se moriría la mamá? No sé. Pasó algo en la vida del padre que trajo consecuencias sobre el hijo. Puede ser. ¿Cuántos saben que lo que yo hago como padre, lo que tú haces como madre, puede abrir puertas para que incluso espíritus tomen a tus hijos? Solo un amén. Vivimos tiempos delicados. Vivimos tiempos en los que los padres necesitamos ir cerrando vallados, ir discerniendo dónde está un hoyito ahí en el cerco. Porque ¿cuántos saben que el Señor hace cerco para sus hijos? ¿Se acuerda usted que Satanás no podía tocar a Job? Y ganas no le faltaban cada vez que miraba el diablo a Job, le hacía, se lo quería comer. Pero ¿por qué no podía? Ahí en el libro de Job dice, porque tú le pusiste vallado, dice. Así que usted no tenga temor, hermano. Usted no tenga miedo, porque Dios tiene vallado para sus hijos alrededor. Pero nosotros somos responsables que ese vallado se abran puertecitas. Y a veces nuestros hijos no les gusta el vallado. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces nuestros hijos se sienten asfixiados? Es que no puedo hacer esto. Es que no puedo hacer aquello. Es que mis compañeros lo hacen. Es que los papás de mis compañeros les dan permiso. ¿Ha oído usted eso alguna vez? Si no lo ha oído, no tenga pena, ya lo va a oír. Es que qué aburrido era ir al culto. Y ese hermano que como habla y habla y habla. ¿Aló? Entonces a veces aún nuestros hijos pueden estar escarbando del vallado alrededor de nuestras familias un hoyito para escaparse. Y nosotros tenemos que discernir. No sé si fue la madre, no sé si fue el padre. ¿Por qué le digo esto? Porque ese ciego de nacimiento, la pregunta fue, ¿quién pecó? ¿Este, el ciego, o sus padres? Para que éste naciera ciego. El pecado de los padres puede ser tan terrible que puede hacer que un hijo nazca ciego. Los médicos, cada vez que un niño nace con algún tipo de enfermedad congénita, es decir, que nace con esa enfermedad, siempre dan una explicación. Dice, la herencia. ¿Sí? ¿Pero será solamente la herencia? ¿O será que hubo algo que abrió la puerta
parece enfermedad congénita. Todas esas cosas nosotros le tenemos que poner mucha atención. Entonces vemos aquí que desde la niñez, qué doloroso debe haber sido eso. Ahora, por un momento tratemos de aplicarlo a nuestras vidas. ¿Será que hay algo desde la niñez en tus hijos que te hace sufrir? Es que mi hijo es muy enfermo. Hermano amado, cuando hay mucha enfermedad en una familia, hay que ponerle atención, hay que discernir, hay que ver cómo está el campamento, qué está sucediendo, no es normal. Amén. A veces hay enfermedades que no son físicas. A veces hay niños muy tristes. A veces hay niños muy retraídos. A veces hay niños que un psicólogo o un educador los va a catalogar como hiperactivos. El otro lado de la moneda, ¿no? Cuando lo sientan está parándose. Cuando está parado está hiperactivo, ¿verdad? Hiperactivo. Eso no es normal. Qué importante es que como familia nosotros podamos, hermano, desde la niñez, saber que somos responsables de mantener el cerco, el vallado intacto. Porque el proverbio me parece que dice: el que aportillare vallado, ¿qué dice? ¿Se acuerda usted qué dice? Entrará la serpiente. Y la serpiente nos habla a nosotros de espíritus. Eso quiere decir que esta familia en crisis aportilló vallado y se metió un espíritu mudo. Yo quiero seguir leyendo acá los detalles que este hombre le dice: te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Eso significa que el niño no hablaba. ¿Se puede imaginar usted que un espíritu provoque en el mundo físico que un niño no hable? Acuérdese, no todas las enfermedades son por razones naturales. Esta en especial, el espíritu mudo hacía que no hablara. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Sí, parece epilepsia, una enfermedad moderna. Hace 1 o 2 meses empezó a asistir con nosotros un neurocirujano. No vino el hermano Giovanni Lara. Y él me cuenta que ahora se está operando las razones físicas o las razones por las cuales en el cerebro se produce la epilepsia. O sea, ya la ciencia está operando ese problema. Pero aquí no era una enfermedad de ese tipo. Aunque aquellos que quieren hacer algún tipo de interpretaciones humanistas y muy racionales prefieren decir que era una epilepsia, aquí la Biblia lo que nos dice es que había un espíritu inmundo, el cual el Señor le ordenó con la autoridad que le caracterizaba y salió de ese muchacho. Si lo quieren catalogar como epilepsia, está bien. Esta misma versión de las Américas en Mateo dice epilepsia. Pero yo prefiero pensar, por eso tomé Marcos, porque me parece que está mucho más completo acá, que era un espíritu, había una razón espiritual. Lo que yo le quiero hacer ver, hermanos amados, es que las crisis en las familias muchas veces tienen raíces espirituales. Tal vez no ese es el caso. En una congregación tan pequeña ya lo sabríamos, ¿verdad? En su hijo o en usted. Pero sí pueden haber raíces espirituales que están causando crisis. Una de las crisis que más le afecta a las familias en estos tiempos, ¿no es cierto que son las crisis económicas? ¿Sí o no?
Y el pasaje nos ayuda, porque una de las cosas lindas es que este hombre sabía que o sus discípulos o Jesús podía sacar a su familia, que estaba compuesta por él y su hijo, de la crisis. Y lo que nosotros tenemos que saber es que si estamos en crisis, el único que nos puede sacar de ahí se llama Cristo. No importa cuál sea la crisis. Si es de orden espiritual, Él lo puede hacer. Si es de orden física o físico, Él lo puede hacer. Pero ¿no será que a veces hay razones espirituales para que las crisis económicas lleguen? ¿Aló? ¿Se acuerda que las familias judías en los tiempos de Ageo, que regresaron del destierro, había una característica muy llamativa que Ageo la presenta? Y dice: echan lo que ganan en saco roto. ¿Va leído usted? Si no, léalo, capítulo 2 del libro de Ageo. Trabajan arduamente, dice, pero lo que reciben lo echan en saco roto. ¿Qué es eso? No aprovechar, no les abunda. Pero literalmente echar en saco roto, todo es que lo que usted echa, lo mueve y ya no tiene nada. ¿Entiende bien el mensaje? Pero ¿cuál era la razón espiritual? Se habían olvidado de la casa de Dios. Ellos tenían una razón espiritual para que en el mundo físico no les alcanzara, por más que trabajaran arduamente, lo que ganaban. ¿Cree usted que eso puede pasar en estos tiempos? También pasa. Es un ejemplo. ¿Qué otra crisis puede haber en el matrimonio? Los papás que ya no se llevan bien. ¿Qué otra crisis en el matrimonio? Los hijos, especialmente en ciertas etapas, que ya no quieren nada con el Señor, ni con los papás. Les parecen muy viejos. Ya son rucos. Ya no entienden. Ya no, ya son pasados de moda. Y todo eso provoca crisis. Y dice, en el verso 19, cuando a este hombre le dice que no pudieron los discípulos sacar al demonio, respondiéndoles Jesús dijo: oh generación incrédula. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? Algunos dicen que a los demonios, y otros dicen que se estaba refiriendo a sus discípulos. Porque si usted ve el contexto, dice: no pudieron sacar al demonio. Y aquí es donde yo le quiero hacer ver a usted que el Señor, cuando habla de asuntos espirituales, no es almático. Yo ya le dije a usted, ¿verdad, hermano?, que muchos de nosotros quisiéramos que el Señor nos pastoreara personalmente, ¿no es cierto? ¿Cuántos quisieran eso? Piénselo bien. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor en persona nos pastoreara? Ya no levantó la mano usted, ¿verdad? Bueno, yo sí quisiera, pero sé que tendría que aguantar a veces cosas bien fuertes. ¿Usted asistiría con un pastor, hermano y hermana, joven, señorita que está aquí, que le dijera: apártate de mí, Satanás, en alguna ocasión? Sinceramente, ¿asistiría? ¿Volvería usted a esa iglesia? Pues dígame, ¿volvería o no volvería? Así sinceramente. Aunque no me diga, usted ya no regresaría. Pero a Pedrito en la iglesia, con Jesús, con el pastor de ellos, tuvo que recibir esa reprimenda. Porque cuando espiritualmente hay una palabra de Dios, no tenemos que estar pensando mucho en: ay, pobrecito, ¿qué va a pensar? ¿Sabe usted que por eso muchos pastores a veces no hacemos bien la obra de Dios? Porque a veces somos alcahuetas o alcahuetes. El Señor pone una palabra para alguien
Ay, pobrecito, se va a ir. Ay, ¿qué va a decir? Aquí lo importante es palabra de Dios, hay que dársela. ¿Cree usted que Jesús hablaba la palabra de Dios? Él dice que todo lo que recibía del Padre, Él lo trasladaba. Y Él recibió discernimiento. Y se dio cuenta que era Satanás el que había tomado a Pedro, un apóstol. Si puede el diablo tomar a un apóstol, ¿cómo no podrá tomar a cualquiera? ¿Aló? Entonces le voy a decir algo. A veces uno puede ser tomado en una congregación por el diablo para detener los planes de Dios. Y cuando eso es así, uno tiene que decir: apártate de mí, Satanás. Ahora, ¿cree usted que el Señor sabía que Pedro era solo tomado por Satanás? Claro que sí, Él amaba a Pedro y por amor le tuvo que decir eso para que Pedro se despertara, porque lo estaban usando. Por eso yo creo que la ruta final de la iglesia no va a ser fácil. Y aquí, ¿qué fue lo que les dijo el Señor a los 9? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Imagínense un pastor que diga: ay, hermanos, me tienen cansado, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ese pastor se queda sin ovejas. ¿Verdad que sí? Porque somos almáticos. Y por nuestra alma queremos ser tratados bien. Por eso hay pastores con mucha labia. Hermanito. Ay, mi hermanita. Y a veces hasta mañosos. Ay, mi hermanita. Y va al abrazo usted. Aló. A veces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que discernir las intenciones. Pero fíjese que, oh generación incrédula, dice: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Qué palabra más dura. Yo honestamente le digo, si el hermano Otto de repente me hubiera dicho: mira, Sergio, ¿hasta cuándo te voy a soportar yo aquí? ¿Quién sabe si hubiera aguantado? Y usted piénselo. Porque por mucho menos agarramos nuestro sombrero si lo tenemos y nos vamos y salimos dando sombrerazos. ¿Aló? ¿Por qué digo yo que se refería a ellos? Porque mire, incluso cuando dice tráenmelo, ese tráenmelo está con puntos, o mejor dicho, con signos de admiración en su Biblia. ¿Sí? Mire su Biblia, ¿cómo está? ¿Está así? No están por demás. Tráemelo. Eso es lo que quiere decir con esos. Estaba molesto el Señor. ¿Cuánto tiempo hace que usted se discipule, hermano? Ay, no he empezado, hermano. Estos discípulos ya llevaban un tiempo. No sabemos si un año o 2. Usted lo puede estudiar cuánto tiempo llevaban. Pero el Señor ya esperaba que ellos pusieran en práctica lo que les había enseñado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, si usted no pone en práctica lo que se le ha enseñado, ¿será que se le puede sacudir un poquito? ¿Ah? ¿Sí o no? Fíjense bien los que dicen amén. Pero sí, hermano. Llega el día de la demanda. Usted no puede pasar 20 años sentado en una silla sin hacer nada. Y que todo siga igual. Tiene que haber un desarrollo, y eso esperaba el Señor de sus discípulos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nosotros estamos enfatizando el discipulado. Y si usted se está dejando discipular, hay tiempos donde se recogen frutos. Y el Señor quiere recoger frutos. Frutos de servicio, oíamos hoy en la profecía.
definiciones. Mire qué interesante, porque dice, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, qué interesante es la autoridad, ¿verdad? Este es un pasaje de autoridad espiritual. ¿Por qué cuando el Espíritu vio a todos los discípulos no pasó nada? Pero cuando vio a Jesús, el Espíritu dice que tomó al muchacho, y note todo lo que pasó ahí. Dice, dice, sacudió con violencia al muchacho, y cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Qué será que a veces nosotros pasamos y hay endemoniados y no pasa nada? Es que no tenemos autoridad espiritual. Porque cuando hay autoridad espiritual, las cosas suceden. Y yo le estoy hablando a la familia, a los padres especialmente que están aquí. Porque en casa pueden haber endemoniados. ¿O no? Y eso no es algo que usted deba de temer. Mejor ser liberado y no saber nunca qué es lo que está sucediendo. Dice la Biblia que hay mujeres rencillosas, ¿verdad? Y que son como gotera. Así dice el proverbio, ¿verdad? ¿Y cómo hace la gotera? Toda la noche. Eso desespera, ¿verdad? Y dice que una mujer rencillosa. ¿Cuántos saben que las obras de la carne, una de las obras de la carne es la rencilla, los pleitos, dice Gálatas? Y cuando en una casa hay continua batalla, continua discordia, ahí se abren puertas para espíritus. Entonces, en algún momento, un esposo o una esposa va a tener que discernir si no hay un espíritu ahí de discordia. Cuando usted vea que en casa las cosas no hay modo que se arregle, tome autoridad. Hay algunos que quieren tomar autoridad físicamente. No es así la cosa. Es espiritualmente. A veces la rebeldía en los hijos puede ser causa de un espíritu. Esa es una realidad, hermano, que nosotros tenemos que contemplar en las familias cristianas. Y se lo trajeron, dice. Verso 21, 22. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua. Sigue dando la descripción el Padre. Y el 23 es donde vemos que el Señor actúa. Dice, Jesús le dijo, déjeme ver esto más despacio en el 22, la parte final del 22. Fíjese que este hombre, ya su fe ya estaba debilitada, porque él confió en los discípulos de Jesús. ¿Sabe que muchas familias a veces su fe se debilita porque confían en las personas equivocadas? Yo no me había fijado que este hombre, su fe se le había debilitado, porque las Américas capta muy bien este detalle cuando dice, pero si tú puedes hacer algo. Eso ya es una frase que muestra debilidad. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire lo que dice y cómo lo capta la versión esta. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Porque vio incredulidad en el Padre. Ahora yo le pregunto, ¿será que solo había incredulidad en los discípulos? ¿O también había incredulidad en el Padre y por eso no había pasado nada? Por eso la pregunto, ¿cómo que si tú puedes? Muchas veces nosotros venimos a Jesús y oramos y esperamos que Él transforme nuestra familia o las crisis que tenemos, pero somos incrédulos. Y acuérdese que la incredulidad es el antídoto de la fe. Es la antítesis de la fe. Si algo le hace daño a la fe, es la incredulidad. Entonces, vemos aquí
que le dice, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Y entonces le da una palabra que es el rema, que también puede ser nuestro rema hoy. Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Tienes crisis? Todas las cosas son posibles para el que cree. Yo no sé cuál es tu crisis. Alguna debe haber por ahí. Crisis de vivienda, crisis de deudas, crisis de enfermedad, crisis de diferencias con los hijos o con el cónyuge. No sé cuál sea tu crisis, pero el Señor la conoce. Pero para el que cree, es de la palabra que Él le dio al padre en crisis. Dicho sea de paso, es la cabeza, es el padre el que debe buscar el rema de Dios. Yo me preocupo mucho cuando son las esposas las que buscan. Los dones, ¿se da cuenta usted que siempre están enteros? ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. ¿En qué lo puedo servir, hermano? Y uno habla con la esposa, hermana, ¿cómo está? Y empiezan a rodar las lágrimas. Y solo con eso uno ya sabe que lo que dice el don no es cierto. Por eso cuando yo hablo con una pareja y están los dos, yo lo veo a él hablar, pero veo a la esposa. Oigo que él habla y veo a la esposa, para ver si es cierto lo que él está diciendo. Aló. Es que los hombres siempre están, ¿cómo estás? Bien. Aleluya. ¿Por qué seremos así los hombres? Y a veces hay hermanas, no asisten a esta iglesia, que probablemente hasta los esposos, cuidadito como le decís al pastor. Por eso le digo, no asisten a esta iglesia. Aquí todas tienen libertad. No sé por qué se ríe usted. Se les coarta. Es que me vas a desnudar y yo soy esto y soy aquello. ¿Y de qué te sirve? ¿O de qué les sirve a ellos, pues? ¿De qué sirve tener títulos? Si la chalupita está a punto de hundirse. Sí, mire, cuando hay problemas en el matrimonio, a veces lo mejor es uno decir, mire, voy a tomar un tiempito. Pero eso sí, para arreglarse. Y uno tiene que discernir, porque muchos toman un tiempito para irse y embarrarse más. Entonces por eso uno tiene que discernir. Pero la prioridad es la casa, hermanos. La familia. Mire, yo sé que cuando yo enseño familia, la mitad de la iglesia no viene, porque tienen en poco la palabra para la familia. Si hablamos escatología, ahí vienen todos. Sí, pero lo que no sabes es que no te vas a levantar si tu casa está mal. ¿De qué sirve conocer esto y conocer aquello y ser diestro y hábil en la teoría bíblica, en la teoría de la doctrina, si en casa a lo grito no lo pueden ni ver? No pueden hablar con don Ogrito. Hermano, hay líderes, no asisten aquí. No se preocupe, por eso hablo con libertad. Que cómo son de amables en el culto. Y en casa venden hule, bien bravo. Y a todos nos pasa.
Hasta en las buenas familias sucede. Sí, hermano. Y por eso hay situaciones difíciles y especialmente lo que hay es incredulidad. ¿Cómo si tú puedes? Note, yo quiero que usted vea entre el 23 y el 24 lo que sucedió. La palabra, el rema, mis palabras son espíritu y son vida. Esto es una palabra con espíritu. Y Jesús le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Yo no sé, vos vas a ser hoy por un momentito el padre del endemoniado. Renuncio, decís vos. Pero yo no sé cómo hizo Cristo, pero lo habéis visto a los ojos. Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Se acuerda que él cuando quería hablar con alguno que iba a hacer una operación sobrenatural, fijaba sus ojos en él? Porque quería que esa palabra impactara. Y el Padre era la palabra que necesitaba. ¿Nota usted que primero ministró al Padre antes de liberar al Hijo? ¿Sabe por qué muchos hijos no se componen y no salen? Porque los padres no se ministran. ¿Aló? ¿Por qué el Señor no solo vino, puso la mano y siguió haciendo su ministerio? Porque sabía que si no ministraba y no arreglaba al papá, el demonio iba a regresar. O algo peor iba a venir. Hermano, qué injusto es Dios. ¿Por qué sufría el muchacho desde niño? ¿Cuántos años? Quemado, casi ahogado, golpeado. Porque el padre no se arreglaba. No sé si está de acuerdo conmigo o no. Al instante, porque cuando hay una operación espiritual y la palabra rema que trae espíritu actúa, produce fe. Lo que no tenía era fe, era incrédulo. Y este hombre es honesto cuando dice, al instante el padre del muchacho, ¿qué hizo? ¿Ah? Clamó. ¿Qué dice la otra versión? Gritó. Mire, hermano, cuando Dios actúa, se rompen las composturas. De verdad. Por eso, cuando usted esté muy quieto en un lugar, de repente usted se está volviendo religioso, fíjese. ¡Gritó! ¿Y qué fue lo que gritó? Ay, hermano, yo no grito. A mí me enseñaron que gritar es malo. Gritó y dijo, creo. Yo quiero que usted me logre entender lo que eso haber salido de aquí, mire, de su vientre. ¿Por qué? Porque la palabra espíritu, la palabra rema, le impactó aquí. Creo. Pero después dijo algo tan tremendo que me gusta tanto. Porque era un hombre sincero, no era religioso. Ayúdame. Cuando los padres empecemos a decir y a pedir ayuda cuando no podemos, las cosas van a cambiar en los hogares de esta congregación y de todas. Muchos papás no vienen a la iglesia, vienen solo las esposas. Porque no creen ellos que necesitan a Dios. Porque, hermano, a la iglesia vienen ¿qué? ¿Los fuertes o los débiles? ¿Los que no necesitan o los necesitados? Sí, no, los que vienen al templo son los necesitados. Entonces, el solo hecho que yo esté ahí sentado es que le estoy diciendo, Señor, ayúdame.
¿Qué era lo que él reconocía? Ayúdame en mi incredulidad. Creo, pero todavía reconoció que le faltaba. Y eso, ahí ya estaba listo para lo que Dios iba a hacer: quitar la crisis de esa familia. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo. Lo hubiera podido hacer antes, diciéndole: espíritu mudo y sordo. Terrible lo que ese niño tenía, ese joven. Yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Había cerrado la puerta, ministrando al Padre. Y no vuelvas a entrar en él, dice esa versión. Y lo maravilloso es que la Biblia nos dice: y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decía: está muerto. Terrible liberación, ¿verdad? Pero Jesús, tomándolo de la mano, mire, yo quiero que usted vea esa figura. Muerto el muchacho. El padre había dicho: bueno, aquí se terminó todo. Y Jesús, tomándolo de la mano. Eso es lo que quiere hacer Dios con nuestros hijos. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestras familias, tomándonos de la mano. En cierta manera, ese niño murió a su pasada manera de vivir y fue levantado. Dice, lo levantó y él se puso en pie. ¿Cuántos años sufrió? No sabemos qué puerta se abrió. Probablemente se abrió por el Padre, porque son autoridades. Si nosotros los padres supiéramos qué puertas abrimos, seríamos sumamente cuidadosos, porque esas puertas que abrimos, un abuelo puede abrir una puerta generacionalmente y estarla sufriendo el nieto. Bendita administración y bendito discernimiento que nos permite cerrar puertas aún en generaciones posteriores. Cuando entró Jesús en la casa, aquí era ya trato con los discípulos, que no pudieron. Le preguntaban en privado. Y algo interesante es que, ¿a qué casa cree usted que le entró? Porque aquí dice el verso 28, cuando entró Jesús en la casa, ¿quién cree que estaba más interesado en que Jesús fuera a su casa? ¿Quién? El papá. En Israel tal vez no había café, pero le habría dicho, ¿no quieres ir a tomar un cafecito? No sé qué era lo que tomaban, qué era lo que había, no sé si había, pero es interesante que dice, cuando Jesús entró en la casa, porque eso es lo que necesitamos, que Jesús entre en nuestras casas. Sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esa es una pregunta ministerial, ¿verdad? Pero que también nos debe afectar a nosotros como padres de familia. Y él les dijo, esta clase, entonces hay clase de demonios, con nada puede salir, sino con oración. Y los otros pasajes dicen, y ayuno. Y eso me hace pensar que muchas de nuestras crisis podrían salir orando y ayunando. Y es algo que las familias ya no hacemos. Tenemos que ser sinceros. Pero qué importante es que las cabezas, cuando vean que hay crisis, convoquen a orar a la familia. Convoquen a orar a los niños aún pequeños. Convoquen a ayunar a la familia. Guiados por el Espíritu, Dios puede hacer milagros.
En este caso, un espíritu que no salía así. Pero orar, ayunar, es decirle, Señor, no podemos nosotros, pero tú sí puedes. Póngase de pie, hermano. Tú que nos ves por la televisión o nos escuchas por la radio, Él te puede ayudar a ti también a salir de tu crisis. No importa cuán difícil sea, el Señor puede sacarte de esa crisis. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque Cristo es el libertador. Porque aunque los discípulos fallemos, Él no falla. Y quizá tú que estás ahí en la televisión, un discípulo te falló. Cristo no te puede fallar. Quizá tu fe se debilitó. Quizá un ministro te falló. Y tu crisis es cada día más fuerte. ¿Por qué no, como ese padre, recibes este día la palabra que dice: para el que cree, todo, también eso que te pasa a ti, también eso que le pasa a los que estamos aquí, todo es posible. Recibe esa palabra. Reciba, hermano amado, esta palabra. Por difícil que usted crea que lo que le está sucediendo en su familia, en su propia vida, ¿por qué no le decimos como ese padre? Creo a tu palabra, Señor. Y oiga la voz del Espíritu en este momento y diga: creo a tu palabra. Pero añada: ayuda a mi incredulidad. Reconozco que aún mi fe titila, aún mi fe se debilita cuando veo como Pedro, que miraba las olas que se lo tragaban, y cuando quitó la vista de Cristo, las olas lo hundieron. No quites por ninguna circunstancia la mirada de Jesús, y podremos caminar sobre las aguas. Padre, ministra esta palabra. Opera milagros. Haznos recordar, Señor, que la familia que ora unida se mantiene unida. Ayúdanos, Señor, a buscarte en ayuno y en oración según la alianza de tu Santo Espíritu, y a ver tu mano poderosa, sobrenatural, actuando en medio de nosotros. Gracias, Señor. ¿Por qué no le das gracias?